Entonces, buenas noches a todos. Empezamos con el discurso del pastor Rey Estrada. Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes desde aquí. Soy el ministro Rey Estrada desde Cali, Colombia. Muy bien, siempre para edificar, siempre para charlar, vamos a hacer un conversatorio de la temática de la venida de Cristo, o mejor de la segunda venida de Cristo. Quisiera aprovechar estos 30 minutos que me otorgan. Sabemos que el tema de la escatología es un tema muy álgido, hay muchas corrientes, muchas escuelas de interpretación sobre todo el panorama de la escatología. Como ustedes han de saber, pues en un conversatorio, en una charla, en una conferencia de 30 minutos, pues es imposible caminar o hacer un recorrido perfecto, preciso. Necesitaríamos muchas charlas, muchos conversatorios, tertulias sobre el tema, ¿no? Pues el cristianismo lleva 21 siglos y todavía no se ha puesto de acuerdo sobre la temática de escatología. Bien, voy a aprovechar esto simplemente para dejar algo que es muy importante, y es cuando estudiamos escatología. Ustedes saben que la palabra escatología la dividimos en dos. Se nos da escatos en el griego, es lo que está por delante, lo que se ve adelante y que uno lo ve venir, ¿no? Y logia viene de logos, que es tratado o estudio. Entonces la escatología es el estudio de los eventos del porvenir. Pero para estudiar la escatología bíblica tenemos que estudiarla desde la generación, desde el tiempo de ellos y no desde el tiempo de nosotros. Porque nosotros tenemos 21 siglos, ¿sí? Y nosotros tenemos que regresarnos 21 siglos al primer siglo, donde los verdaderos escatólogos como Cristo, como Pablo, como Pedro, como Juan, como los profetas, Malaquías, Jeremías, Daniel, etcétera, escribieron. Entonces, ellos escribieron de atrás hasta el primer siglo. Y por eso es que nosotros tratamos de hacer escatología desde el siglo XXI para atrás. Y cuando nos salimos del primer siglo, entonces nacen todas las corrientes escatológicas que existen, ¿no? Todas las líneas que uno ha estudiado. Yo simplemente voy a concentrarme en esto y colocar una base, y voy a hablar sobre la audiencia original de la temática de la segunda venida de Cristo. Lo primero que quiero decir es que fue un error que los copistas dividieran la Biblia en dos partes, llamada Antiguo y Nuevo Testamento. En la estructura del idioma hebreo no existen esas dos partituras. ¿Por qué? Porque la única audiencia original fue la casa de Israel. Tenemos la casa de Israel digámoslo así, en el Antiguo Testamento, y tenemos casa de Israel en el Nuevo Testamento. Si quitamos Antiguo y Nuevo Testamento, nos queda una sola audiencia y una sola Biblia hebrea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la única audiencia original fue la casa de Israel, que fue compuesta por judíos y por los goyim o por los gentiles. Quiero parar aquí y explicar. Existen en la Biblia dos clases de goyim o dos clases de gentiles. Existen los gentiles naturales, como eran los filisteos, los heteos, los amorreos y todo lo que termina en eos. Y existen los gentiles que salieron de la línea de Efraín. Por eso es que el nuevo pacto de Jeremías 31 al 34 habló específicamente de dos casas. La casa de Judá, que tenía su jurisdicción en todo el espectro de Judea y en el centro Jerusalén. Y fuera de Judea y de Jerusalén estaba la casa de Efraín, ¿sí? La casa de Israel de Efraín, ¿no? Que fueron los que se paganizaron, que cuando fueron llevados de cautiverio en cautiverio, fueron mezclándose con los paganos hasta que se olvidaron de la Torá, y realmente lo que hicieron fue comprar paganismo, comprar idolatría, y esos que eran de cuna de Israel se volvieron los goyim. Por eso si uno está en el primer siglo y le preguntara a alguien de la casa de Judá quién era Efraín, dice, no me lo menciones porque es un goyim, ¿sí? Y le llamaban perros inmundos. Sus propios hermanos, los hermanos de Judá, le llamaban perros inmundos a los de Efraín por haberse apartado de la raíz y de la línea del rey David. Bien, entonces,
Algunos creen que el Antiguo Testamento fue para el judaísmo y que el Nuevo Testamento es para el cristianismo. Déjenme decirle que no hay nada nuevo que no hay nada en el Nuevo Testamento que haya sido para el cristianismo. ¿Por qué? Porque el 23 de febrero del año 380 después de Cristo, el cristianismo se hace religión oficial del Estado del Imperio Romano por el decreto del emperador de turno, Teodosio, y 380 años, ¿sí?, atrás, para llegar al siglo I, no había cristianismo. Sencillamente, en el Imperio Romano habían dos religiones. El mitraísmo de Roma, si estudiamos lo que se llama la religión de Mitra, que viene de cuna persa, con influencia sobre el Imperio Romano, y llega al primer siglo. De hecho, todo soldado romano era mitraísta, adorador de Mitra, ¿no? Bueno, después podíamos hablar del mitraísmo. Y estaba la otra religión, que era el judaísmo, ¿no? El Imperio Romano, a través de los emperadores, sustentaba al judaísmo a través del templo y a través de la hermosa ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque al Imperio Romano no le interesaba en sí la religión, si fuera mitraísmo o si fuera judaísmo. Entonces, en el primer siglo no había mitraísmo, judaísmo ni cristianismo. El cristianismo viene a nacer como religión oficial con Teodosio, y cualquiera lo puede consultar en Google o en la biblioteca, en el año 380. Entonces no hablemos de cristianismo, no hablemos de Nuevo Testamento para el cristianismo. Bien, pero hagamos esta connotación. En Hechos capítulo 11, verso 26, se le llamó cristianos como título despectivo por los judíos y no como título afirmativo de religión en el área de Antioquía. En Hechos 26, 28, Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, el término cristiano, porque solamente hay 3 versículos donde uno encuentra el término cristiano, es un término que era un título despectivo por los judíos contra los seguidores, judíos y gentiles que creyeron en Cristo. Le decía: esos cristianos. No era un título de honra. Yo soy cristiano, evangélico, pentecostal o yo no sé qué. No, era un título despectivo. El otro título, pues lo encontramos en Hechos 11:26, en Hechos 26:28, y el otro título lo encontramos en 1 de Pedro 4:16, cuando Pedro le dice a los judíos en Cristo, despatriados, que si alguno padeciera fuera de su patria como cristiano, no se avergüence, pero se usan esos 3 términos con gran significado, que es lo que estamos explicando. Entonces no hubo en el primer siglo una organización ni una religión llamada el cristianismo. Entonces, hablar de escatología para el cristianismo, eso no existía en el primer siglo. Pero sí existía la audiencia original de la escatología, como decir los vaticinios de Jesús en el Sermón del Monte de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y de Apocalipsis. Bien, la audiencia del Nuevo Testamento fue gente de Israel. En Mateo 1:21, el ángel Gabriel le dice a María: llamarás su nombre Yeshua o Jesús, porque él salvará a su pueblo Israel. Él no está hablando él salvará a Colombia o él salvará a Perú. Está hablando de su pueblo Israel. Un salvador para Israel. Bien, en Mateo 10, verso 5, verso 6 y verso 23, Yeshua envió a los discípulos a las ciudades de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicándoles ellos la teshuvá o el arrepentimiento, y el malhud o el reino de Dios se había acercado a la ciudad de Israel antes, y dice: y no acabaréis de recorrer la ciudad de Israel predicando el evangelio del reino antes de la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24, 3, verso 14, 15 y verso 30, después de Yeshua, llevó a conocer la majestad del templo, llevó a sus discípulos a conocer la majestad del templo judío, subió a la cima y se sentó con ellos, sí, teniendo como panorama abajo a la ciudad de Jerusalén y el templo, en el Monte de los Olivos, y entonces vino el sermón escatológico de Jesús, donde ellos oyeron de Jesús, de su maestro,
que del templo no quedaría piedra sobre piedra, que Jerusalén sufriría la gran tribulación. Ellos oyeron la venida del fin y el lamento de todas las tribus de la tierra de Judea. En Hechos 2:22, Pedro le habló a los varones israelitas, fíjense bien todos los textos que estoy demostrando, para quién fue la escatología que conocemos en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. ¿Sí? Fue para Israel. Entonces, en Hechos 2:22, Pedro le habló a los varones israelitas que vinieron a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, de los cuales se convirtieron al Cristo resucitado, como 3,000 judíos, que a Yeshua, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y en Hechos 2:36, Pedro les dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjese bien el común denominador. Varón israelitas, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo Israel, casa de Israel, ciertamente toda la casa de Israel. Y en Romanos 3:9, Pablo dijo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a que todos están bajo pecado. En Santiago 1:1, el apóstol escribió a la audiencia de las 12 tribus de Israel, ¿ya? En Apocalipsis 1:11 le escribió Juan a las 7 iglesias del Asia Menor, que eran iglesias compuestas en una mezcla de judíos y gentiles que al oír el evangelio se convirtieron a Cristo. En Apocalipsis 7, los sellados de los hijos de Israel fueron 144,000, que fueron sellados, extraídos, escogidos de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la evidencia interna, no salida del primer siglo, que las audiencias originales de toda la Biblia, sin partición alguna, fueron la única casa que existía en el primer siglo, llamada la casa de Israel. Esto es muy interesante, porque si somos nosotros que predicamos, si somos buenos exégetas, porque hay una diferencia entre un exégeta y un eiségeta. Exégeta es aquel que respeta la construcción gramatical de un versículo, de un texto, de un intertexto y de un contexto. Respeta la cultura, respeta la costumbre, respeta los movimientos políticos, respeta cuáles eran todas las realidades que vivía la gente en el primer siglo. Y el eiségeta lo que hace es que cuando lee el versículo, él cree que esa es la interpretación. Pero espérate, es que nosotros no podemos leer la Biblia, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento, bueno, ya expliqué por qué es una sola, o para mí es una sola. Ya expliqué por qué tenemos esa audiencia real. Y hay algo muy importante aquí, ¿no? Nosotros tenemos que leer la Biblia de acuerdo a la cultura hebrea y no a la cultura griega, ni latina, ni romana, ni americana, ni inglesa, ni peruana, ni colombiana. Por eso hay que estudiar entonces las bases estructurales y gramaticales por las cuales está compuesto un versículo. Porque si nosotros le damos una interpretación eisegética que es netamente emocional, lo que le parece al pastor que dice el versículo, lo que le parece al teólogo o al investigador o al crítico textual, y aquí no es cuestión de que me parece. Aquí la escritura es muy clara. Cuando Pablo escribe muy claro. Cuando Juan escribe Apocalipsis, lo escribe muy claro, los tiempos del libro de Apocalipsis. Bien, termino ahí en esa parte, hablando una vez de las audiencias originales. Entonces, cuando uno lee la Biblia, pues lo primero que tiene que decir es, ¿a qué audiencia le escribió Juan? Pues Juan no escribió el Apocalipsis para nosotros. Juan escribió el Apocalipsis para las 7 iglesias del Asia. Entonces leamos el libro de Apocalipsis del capítulo 1:1 hasta el 22, tal, con mentalidad de las 7 iglesias del Asia, porque las 7 iglesias del Asia en el libro de Apocalipsis estaban sufriendo persecución y tribulación y angustia por la presión
de la gran tribulación impuesta por el Imperio Romano. Entonces, por eso cuando abrimos Apocalipsis, abrimos unas figuras y unos símbolos muy dicientes aplicados al Imperio Romano. Entonces, cuando estudiamos, por ejemplo, Apocalipsis 20 del gran dragón escarlata, el gran dragón escarlata no era un animal literal del primer siglo, ¿sí? Era una figura de dicción aplicada al Imperio Romano. Cuando hablamos del 666, que tenemos que estudiarlo de acuerdo a la gematría judía, no a la interpretación que hoy en día le damos, que Adolfo Hitler 666, que el Papa Francisco de la Iglesia Católica 666, eso está fuera de orden porque estamos estudiando al Apocalipsis del primer siglo. No estamos estudiando a Francisco el Papa Católico, es del siglo XXI, nada que ver. Es como muchos cuando leen en Apocalipsis 13 de la gran ramera y dicen que la Iglesia Católica, error, señoras y señores, la Iglesia Católica no existía en el primer siglo, viene a existir desde el año 313, que los dos emperadores que empiezan a construir la Iglesia del Estado del Imperio Romano, ¿sí? Católica, ¿sí? Desde el año 313 son Teodosio y Constantino, y eso está en la historia, cualquiera lo puede leer. Entonces, cuando nos predican, hermano, que la gran ramera, la Iglesia Católica, a ver, amigo, la Iglesia Católica no existía en el primer siglo. Lo que existía en el primer siglo, fue la gran ramera, fue la ciudad de Jerusalén. La ciudad que y le voy a dar dos ejemplos, la ciudad que cuando Jesús entró al templo, lo primero que él hizo fue que cogió un zurriago, un juguete, un látigo, sacudió las mesas de los mercaderes del atrio, ¿sí? Y dice que asentó decimos en Colombia, ¿no? El zurriago, el juguete sobre el piso. Ahora, esta es una figura muy importante, porque cuando estudiamos esa acción del maestro, esa acción de Jesús, establecer el látigo sobre las mesas, el látigo sobre el piso, el látigo era símbolo de juicio. O sea que todos los que estuvieron ahí en el atrio y vieron la escena de Jesús, dijeron, wow, este maestro está sentenciando la destrucción del templo al aplicar el látigo. Por eso cuando Jesús sale con los discípulos, él les dice, muchachos, de ese enorme templo, de esos edificios donde viven los sacerdotes y somos sacerdotes, miren el lujo, miren esos apartamentos tan hermosos, no quedará piedra sobre piedra. Una expresión que no es literal, es una expresión metafórica. Por eso es que muchos me preguntan, Rey, entonces, ¿por qué quedó el muro de los lamentos? Es que hay que estudiar bien quién fue el rey que permitió que quedara el muro de los lamentos y qué razón tiene. Porque la expresión piedra sobre piedra es un hebraísmo que nos ayuda a entender. Piedra sobre piedra es una expresión metafórica para decir desolación del templo, destrucción del templo. O sea, destrucción de la estructura sagrada que los judíos tenían del templo. Y cuando él dice en Lucas 21:20, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, Jesús no está hablando de los ejércitos de China, ni de Estados Unidos, ni de Israel, ni de Rusia actual. Está hablando de los únicos ejércitos que había en el primer siglo, que en el hebreo, la palabra ejército, o en el griego también, el equivalente de legiones. Por eso el Imperio Romano manejaba las 12 legiones más poderosas de destrucción, porque nunca se ha levantado en la historia un imperio tan majestuoso y poderoso, imperio de hierro destructor como el Imperio Romano. Por eso las grandes estrategias militares de los emperadores romanos, después del primer siglo, lo copiaron las grandes estrategias militares. Entonces, hay que saber, como dije, aplicar la hermenéutica y los lenguajes de la Biblia, como la prosopopeya, como la hipérbole, como la metáfora, como el símil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resumo que toda esta base que estamos colocando nos ayuda a ubicarnos y a saber leer la escritura de acuerdo
al escenario del primer siglo, donde fueron protagonistas y nació en el Imperio Romano, en los días de Octavio, Jesús, después vino Pablo, después vinieron los apóstoles y toda aquella generación. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y le voy a pedir al ministro Ananías, vamos a continuar. Adelante. Ok, pastor, gracias por su participación, exposición en esta hora. A ver, el pastor Jaciel Mesa está presente. A ver, tiene un tiempo de preguntas en esta hora. Hermano, a ver su audio. Su audio. A ver, ¿se escucha? No se escucha, hermano. Ya, Ahí. ¿me escucha? Ok, sí. Bienvenido, hermano. A ver, sus preguntas. Ok, buenas noches, Pastor Ananías. Buenas noches, doctor Rick. Gusto de conocerle por este medio. Mucho gusto, ministro. Un gusto, es un gusto. Interesante escucharle su enseñanza, doctor. Y aquí he estado observando todas las enseñanzas, mirando. Y de hecho, cuando habla del pueblo, sí se refiere al pueblo de Israel, al pueblo escogido, ¿verdad? Doctor, entonces aquí me gustaría preguntarle, entonces todos los apóstoles, por ejemplo, Pablo, Lucas, al predicar el evangelio, ¿estaban concentrados sus prédicas solo en los judíos o también estaban allí predicando para los gentiles? No sé si nos podrías aclarar un poquito más al respecto. Bien. Todos los apóstoles, recordemos que Cristo tuvo 13 apóstoles, ¿no? Tuvo a 12 antes de la cruz y llamó a Pablo como Cristo resucitado, lo llamó como un abortivo. Entonces con Pablo son 13. Cristo tuvo 13 apóstoles. Ahora, fijémonos la importancia de estos 13 apóstoles. Cuando nosotros abrimos la Biblia en Mateo capítulo 10, encontramos la primera comisión de Cristo a los 12. Pablo todavía no está ahí en el contexto de Mateo capítulo 10, Pablo todavía no existe, no está ahí claramente. ¿Qué dice Mateo 10? Dice que el contexto dice que el Señor elige a 12 y a partir del versículo 5 hace una misión con ellos. Y dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Paremos ahí un momentico porque hay algo importante. La pregunta es, ¿por qué el Señor en esta primera comisión a los 12 no los envía por camino de gentiles? Porque el primer propósito del Señor, de nuestro Señor, de Cristo, era primero atraer el corazón de la gente de Judea, que eran ciudades de puros judíos, provenientes de la línea de Judá. Ustedes saben que la casa de Judá es la única casa que vino de la línea del rey David. Se llama la casa de Judá, se llama la casta imperial, la casta de los reyes. Judá manejó la casta de los reyes, por eso Cristo vino de Judá. Bien, entonces, ¿por qué no los envía por camino de gentiles? Porque en el plan del Señor estaba llamar a Pablo. Y en Gálatas capítulo 1, Pablo anuncia claramente que él fue llamado y constituido ministro a los gentiles. Entonces, por eso es que Pablo es el apóstol que más viajes misioneros apostólicos a los gentiles hace
y se sale de la jurisdicción de Jerusalén. Recordemos que en Hechos Pablo sube con Bernabé a conocer a las 3 columnas de la iglesia, que son Santiago, Juan y Pedro. Y bueno, él se sentó con ellos a escuchar a los pioneros del evangelio y dice, bueno, yo los escuché, pero nada nuevo me enseñaron. Pues no aprendí mucho, pues no era orgullo de Pablo ni tirándoselas de nada, sencillamente porque el Cristo resucitado ya le había enseñado a Pablo. Entonces, por consenso de las 3 columnas dijeron, listo Pablo, vete a los gentiles. Y entonces hubo unas recomendaciones ahí de los apóstoles pioneros, de los 3, Santiago, Juan y Pedro, que no se obligara con ciertas cosas judaicas a los gentiles. ¿Por qué? Porque la gracia era para salvar a judíos y la gracia era para salvar a gentiles. Bien, cuando Pablo se va a los gentiles y hace sus viajes misioneros, llega hasta España y bueno, todo lo que sabemos de Pablo, él pone el énfasis en los gentiles. ¿Quiénes eran esos gentiles? Esos gentiles procedían de la casa de Efraín. Eran las ovejas perdidas. Fíjense el término, ovejas, porque el rebaño era Israel. ¿Ya? Perdidas porque se habían perdido la orientación de la Torah y habían perdido el norte espiritual y se habían paganizado los de Efraín. Por eso cuando uno abre y lee todo el libro de Oseas, está hablando de Efraín. Pero había un plan en Ezequiel capítulo 37 de parte de Dios, donde en Ezequiel 37 el profeta habla de 2 palos. Y Dios le dice a Efraín, toma un palo y escribe sobre él. Toma otro palo y escribe sobre él, casa de Judá y casa de Efraín. Y dice, porque yo uniré a los 2 palos en uno solo. ¿Cómo sabemos que eso se cumplió? Si abrimos Efesios capítulo 2, versículo 18, ya vemos al apóstol de los gentiles. Eso no quiere decir que Pablo no haya predicado en sinagogas judías, claro que sí predicó, pero su misión del Señor era eso. Entonces dice en Efesios 2:8, porque por medio de Cristo los unos, o sea, los judíos, y los otros, los gentiles, dice Pablo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque el plan de Dios no era perder a ninguna oveja de Israel. Entonces, unos eran ovejas dentro del rebaño de Jerusalén, los que Pedro le predicó y que se convirtieron como 3,000 judíos, ¿no? Que venían a la fiesta de Pentecostés. Pero habían otras ovejas fuera de este redil. Por eso es que cuando leemos Juan, y ya termino para otra pregunta, cuando leemos a Juan capítulo 10, versículo 1 dice, y ahí termino, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, y aquí quiero aclarar algo, porque ha habido una mala exégesis de Juan 10:1, y dicen que el redil de las ovejas es la iglesia. No, todavía ahí no estaba la iglesia, ¿sí? Estamos en Juan, que es antes de Hechos. La iglesia, ustedes saben que tiene su inicio con sus primeros miembros, los 3,000 judíos convertidos a Cristo, ¿no? La iglesia de Jerusalén. Pero aquí en Juan todavía no es la iglesia. Entonces, ¿quién es el redil de las ovejas? Es Israel, que es el redil que tiene las ovejas. Y entonces, él más abajo dice, he aquí, algunas que van adelante, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, concluyamos. El rebaño es Israel. Hay ovejas fieles al rebaño que están dentro de Israel, la casa de Judá. Pero tengo otras ovejas fuera de este redil, de este Israel, que son la casa de Efraín, los gentiles, los goyim. Y dice, yo a ellos los debo atraer. Y dice, y serán, y habrá un rebaño y un solo pastor. O sea que Cristo vino para un rebaño Israel y para convertirse en pastor de la casa de Judá y pastor de la casa de Efraín, según nuestro contexto. Entonces, concluyó diciendo a la pregunta de nuestro querido amado, que los apóstoles, la visión que ellos tenían y el llamado era para
predicarles el arrepentimiento a las dos casas de Israel, ¿sí? A la casa de Judá y a la casa de Efraín. Y por eso en Mateo 10 no les permite ir a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran las ciudades de Israel. O sea que estos de la casa de Efraín eran judíos, eran hombres que estuvieron dentro del rebaño, pero por cautiverio se lo llevaron. Le voy a dar un ejemplo, permítanme un ejemplo. Supongamos que el amado Ananías, que es peruano, llega a un cautiverio a Perú y Colombia domina militarmente a Perú y atrapan a Ananías y lo traen a vivir bajo cautiverio en Colombia, en Cali, Colombia, aquí donde yo estoy. Entonces, cuando Ananías está en Colombia, empieza ¿a qué? A imitar la costumbre de la comida colombiana, los modismos colombianos, cómo se visten los colombianos, las maldades de Colombia, los ídolos de Colombia, el paganismo de Colombia. Conclusión, el peruano se volvió un colombiano bien corrompido, bien tremendo. Eso fue lo que sucedió con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se paganizaron dentro de aquellas naciones y por eso Dios los amó y por eso los profetas dijeron que también para la casa de Efraín había misericordia. ¿En quién vino? En nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Ok, gracias, pastor. Pastor, disculpe, tengo una pregunta más, no sé si nos podría aclarar. Según Apocalipsis, capítulo 7, habla de 144,000 sellados. Y usted nos mencionó también Efesios 2:8, que habla de la casa de Judá y Efraín. Entonces, pastor, mi duda es, aquellos apóstoles ya fueron a predicar a estos 44,000 sellados. Por favor, ¿nos podría aclarar ese punto? Pero, ¿cuál sería la pregunta, amado? En la pregunta de Apocalipsis 7, tengo abierto en Apocalipsis 7, y donde los 144,000 sellados. ¿Cuál sería la pregunta? Aló, no escucho al hermano Jaciel. Otra vez, amado. Ahora me escuchó. ¿Me escucha? Repítamelo porque se fue la onda y no le escuché. Por favor. Ok, ya, pastor. Tengo una pregunta más. Por favor, ¿nos podría aclarar? Según Apocalipsis 7, nos habla de 144,000 sellados. Y usted nos mencionó en Efesios 2:8 y Ezequiel 37:2, pueblo judío y de Efraín. Pastor, mi duda es, entonces los apóstoles también ya fueron a predicar a estos 144,000 sellados. Ellos ya están ya dentro de este grupo del pueblo que han recibido el evangelio. Ok, bueno, muy bien. Ya lo entendí. Bueno, muy bien. En todo el contexto de Apocalipsis capítulo 7, dice claramente que, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Recordemos que Santiago capítulo 1, verso 1, Santiago le escribió exclusivamente a las 12 tribus de Israel. O sea que en el primer siglo sí existían ya las 12 tribus de Israel. Entonces, recordemos lo siguiente. Cristo inició su ministerio en el año 30, dice Lucas 3:23, 2:23, por ahí, si no estoy mal de texto. Inició su ministerio a la edad de 30 años y la ciudad de Jerusalén y el templo fue destruido en el año 70. Entonces, entre el 30 y el 70 hay 40 años, lo que constituye una generación. Ahora bien, por 40 años ellos predicaron el evangelio del reino, ¿no? Ahora bien, esa palabra de predicación comenzó desde Jerusalén a Judea, a Capernaum y se fue saliendo
O sea, la palabra del reino, el evangelio del reino fue saliendo desde la jurisdicción de Jerusalén. Tengamos algo muy claro. Aunque en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue destruida, ¿sí? No todos murieron en la invasión de Tito con las legiones romanas, porque el imperio romano, bajo el comando de Tito, se llevó vivos a los más fuertes, y entre ellos se llevó cristianos, digámoslo así, pues seguidores de Cristo, pues para entenderlo mejor, bajo cautiverio. Entonces, ¿qué hicieron después del año 70, entre el año 100, el siglo I, siglo II? Todos esos que fueron llevados a trabajar en las minas de oro o de platino en Egipto, en Alejandría, por el Imperio Romano, ¿sí? Hubo judíos y hubo también hijos del Altísimo que fueron llevados en cautiverio. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando uno lee Mateo 24, el Señor le dice a los discípulos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyeran a los montes. La pregunta es, ¿a cuáles montes? A los montes de Judea. Históricamente está comprobado que hubo un ocultamiento en las rocas de Petra, ¿no? En aquella ciudad interna, en aquellas rocas de refugio. Y de ahí, pues muchos escaparon, y el evangelio, ¿sí?, salió después del año 70 y fue empezando a extendiéndose, porque fue ya no algo escrito, sino oral. Fue una predicación del evangelio oral, ¿sí? El uno le transmitía las noticias del año 70, ¿sí? La destrucción de acá, la destrucción de allá, porque Tito invadió, y entonces pasamos al siglo I, al siglo II, al siglo III. Ya en el siglo III, Teodosio, como decía, y con Constantino, el evangelio empezó a crear influencia muy fuerte en el imperio romano en esos siglos, hasta que Constantino, dice la historia, hizo una profesión aparentemente de fe al cristianismo, y entonces mandó a congregar, mandó a hacer una asamblea a todos los padres de la iglesia, que en aquel tiempo era Tertuliano, Ireneo, Clemente Alejandría, Filón, Agustín, etcétera, etcétera, Ignacio, etcétera. Bueno, todo lo que estudiamos de la historia de la iglesia. Y entonces con ellos constituyó la iglesia del Estado, ¿sí? O sea, Roma, el imperio romano, dijo, nosotros el imperio como Estado no vamos a perseguir más a la iglesia de Cristo. Vamos antes a protegerla, pero había un engaño. Esa protección era convertirla en la iglesia católica, en la iglesia del imperio, ¿sí? Porque como lo sabemos ya por historia. Entonces, todo lo que nosotros leemos de estos 12,000, ¿sí?, no solamente fueron supeditados en 40 años, fue en todo este peregrinaje y en todo este compartir de los predicadores del cautiverio, porque nunca negaron la fe. Entonces Juan hace una cosmovisión en Apocalipsis capítulo 7, pero sí hay algo importante. Los 144,000 aquí son literales. No es algo mítico, ni es algo ilusorio, ni es algo figurativo. ¿Por qué? Porque se está hablando de tribus reales. Entonces, si hay tribus reales y de ahí extraen 12,000 convertidos a Cristo, conforman 12,000, ¿sí? Por 12 tribus nos da 144,000 sellados. Y bueno, ya podríamos hacer un estudio ahí importante. Pero no quiero continuar sin decir algo importante que ya nos incluye a nosotros. Dice el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestida de ropas blancas y con palma en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero, ¿no? Y si nosotros nos vamos más abajo, en el verso 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien. Entonces, hagamos una pregunta.
ahorita yo voy a hacer, permítanme, amado Gesiel y amado Ananía y amables oyentes, hacer una pregunta y responderla. Muy bien. Ya dejamos claro que la escatología fue escrita para el pueblo de Israel. Judíos y gentiles convertidos a Cristo que conformaron el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo del primer siglo. Entonces viene la pregunta que yo hago, ¿y nosotros entonces dónde quedamos? Si nosotros no nacimos en el primer siglo, ni nunca fuimos Israel, ni nunca fuimos de las 12 tribus, sino que somos peruanos y somos colombianos. Bien, hay algo muy importante. Y es lo que se llama la palabra extensiva de Dios. Fíjense fíjense dónde nace el cristianismo. El cristianismo nace, como dije, después del año 380. Y luego, y ya en el siglo VI, ya se acentúa la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace cristianismo. Ahora, la gran ventaja y el aval, y digámosle así, el aplauso que le debemos dar a la Iglesia Católica, es que conservó el Evangelio de Jesús. Y ya después vino las versiones de la Biblia como la Septuaginta, ¿sí? La traducción del hebreo por 70 eruditos judíos al griego. Luego vino esa traducción del griego al latín y se formó la versión Vulgata latina o la Biblia de San Jerónimo, que es una Biblia netamente católica, ¿no? Que la tienen allá en el Vaticano. Entonces, el aval que sí le damos a la Iglesia Católica es que nos trajo el Evangelio a nuestros países suramericanos, a través de los españoles, de los sacerdotes que vinieron con los conquistadores españoles y conquistaron y nos volvieron católicos, ¿verdad? Entonces, ese es el aval que yo le doy a la Iglesia Católica. Ya hay otras cosas que no. Entonces, por esa extensión de la Iglesia Católica que permitió Dios, nosotros conocemos el Evangelio. Ya ustedes saben que en el siglo XV, Ulrico Zwinglio, Martín Lutero y otros, ¿sí? Que fueron monjes católicos en Alemania, hacen la revolución de la gracia, se sacuden los vestidos de la Iglesia Católica y nace el protestantismo, las iglesias protestantes, de donde vienen todas las raíces, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, bueno, todo lo que nosotros conocemos viene de la raíz de la reforma, ¿no? De Calvino, de Mackintosh, de todos ellos, ¿no? Y entonces nosotros, digamos así, los cristianos evangélicos o pentecostales, bueno, los cristianos de hoy, pues conocemos las escrituras a través de Martín Lutero, que fue un hombre de la escritura. Sí, plasma las 95 tesis en la catedral de Wittenberg y empieza a escribir. Y luego viene Gutenberg, imprime la Biblia como el hombre, las grandes empresas de Gutenberg. Viene la primera Biblia, se saca en Inglaterra la primera Biblia y ya las Biblias del inglés al español, y eso es lo que tenemos nosotros, conocimiento de Cristo. Por eso el cristianismo es hija como religión del judaísmo, y por eso es que de alguna manera nosotros conocemos la escritura. Ahora tenemos nosotros la escritura, ya estudiamos la historia y decimos, pero a ver, agradecemos eso, pero aquí hay unas imprecisiones de algunos copistas que alteraron unos textos, y ya a los que nos gusta investigar, pues investigamos y enseñamos a la gente cuál es la realidad, incluyendo realidades en el campo escatológico. Adelante. Pastor, basándonos en la Biblia, en San Juan 3:16, ¿no? El texto dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. La palabra mundo, ahí nos estaría indicando a la humanidad entera. No solo judíos, ¿no? Gentiles, no, la parte Judá, Efraín, etcétera, sino a todos. Ahora, por ejemplo, en Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder para salvación, primeramente al judío, luego al griego, etcétera, etcétera. Ahora en Gálatas, por ejemplo, dice también 3, ¿no? Que ahora ya no hay varón ni mujer, griego, etcétera, etcétera, todos somos hijos de Dios, unos en la fe. Entonces, con eso se entendería que el plan de Dios es para todos,
y de esta manera todos nosotros ahora somos partes de ese pueblo de Dios, ¿no? La iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su comentario, pastor? Bueno, muy bien, muy bueno, muy buen planteamiento. Bien. Cuando uno estudia la estructura hebrea de estos versículos, amado ministro Ananías, que usted comparte, hay que entender la palabra mundo en dos connotaciones principales. Una, cuando la Biblia habla de mundo, o el Nuevo Testamento habla del mundo, hay que mirarlo según el versículo, y donde está escrito, se está hablando de cosmos, o sea, creación, universo, cosmos. O, de acuerdo, donde está escrito la palabra mundo, está hablando de humanidad. O está hablando de cosmos o está hablando de humanidad. En Juan 3:16, que es el texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Ahí la palabra mundo no es cosmos, es humanidad. Porque dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces, si está hablando de un aquel, está hablando de un ser humano. Entonces, la palabra mundo, en la construcción gramatical de ese versículo, sin salirnos de ahí, es humanidad. Bien, pero ¿cuál era la mentalidad hebrea de acuerdo al pasaje de Juan 3:16? ¿De cuál mundo estaba hablando? Ustedes saben que Romanos 5 nos habla que la muerte reinó desde Adán hasta Cristo. Si reinó la muerte, también reinó el pecado. Entonces, lo que el contexto en su original está diciendo con la palabra mundo es, o supedita la palabra mundo, de Adán a Cristo, de Adán a Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está hablando de que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Ahora, déjenme darle un soporte en Gálatas capítulo 4 y ahorita pues miramos dónde entramos nosotros, ¿no? Gálatas capítulo 4, déjenme lo que estoy buscando aquí, ya llegué y listo, dice, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, en Juan 3:16, también Dios envió a su Hijo. Pero unamos Juan 3:16 con Gálatas 4:4. En el Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, y ya no eres esclavo, sino hijo, y si también hijo heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dios envió a su Hijo para redimir a quienes, a los que estaban bajo la maldición de la ley. Ese era el mundo de Juan 3:16 por el cual Dios envió a su Hijo. El mundo de seres bajo la maldición de la ley al cual Dios envió. Entonces, ahí la palabra mundo no está hablando de todo el planeta Tierra, de toda la humanidad. Bueno, nosotros todavía no habíamos nacido, todavía no había Perú ni había Colombia, sino que estaba ese mundo supeditado. Ahora, hay otro soporte a lo que estamos diciendo, a la estructura, que está en 2 de Corintios con la reconciliación. Fíjense lo que dice 2 de Corintios. Déjenme encontrarlo, que dice aquí. Ok, 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces viene la pregunta. Aquí Pablo inserta la palabra murió por todos. ¿Es igual a murió por el mundo? Es la pregunta que te dejamos en el tintero. Pero el 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces viene aquí. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
Pues Pablo inserta la palabra mundo como Juan en Juan 3:16, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Recuerde que Gálatas 4 dice que Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, conclusión, tenemos que armar las tres piezas del rompecabezas. Con la pieza número 1, mundo. Pieza número 2, el plural todos. Pieza número 3, hay otros pasajes que dice que Cristo murió por los muchos. Entonces tenemos que construir la pregunta. ¿Los muchos son todos los del mundo? ¿El mundo son todos? ¿O los muchos son todos? Sí, como un juego ahí de término. No, hay que mirarlo según su contexto, pero en mi modo de entender, ese mundo no está hablando de todo el mundo, de todo el mundo. Ahora, pero sí hay una connotación con el amor de Dios. Y es que todos, según Génesis 1:28, todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, salgámonos de ese mundo de Israel, de esos todos por los cuales Cristo vino y estaban bajo la maldición de la ley, que era el pueblo de Israel, bajo maldición de la ley, porque no habían cumplido cabalmente la ley, por eso estaban bajo maldición. Que no cumplía la ley, lo anatemizaban. Entonces, el amor de Dios es un amor para todos. Entonces, ahí el amor de Dios nos incluye a todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos los predicadores? Tomamos la palabra mundo de Juan 3:16 y la aplicamos pues a todo el mundo de los peruanos, a todo el mundo de los colombianos, a todo el mundo de los de Brasil y a todo el mundo de Estados Unidos. Pero si somos legales con el texto, pues no está hablando de los Estados Unidos, está hablando del mundo, de aquellos que estaban bajo la maldición. Por eso es que el amor de Dios estuvo supeditado al pueblo de Israel. Porque entonces, si Dios amó a los filisteos, ¿por qué no los salvó a todos? Si ellos también eran parte del mundo. Si Dios amó a todo el mundo y entre ese mundo estaban los cananitas, los de Canaán, los cananeos, los heteos, los amorreos, los jebuseos, ¿por qué la Biblia no hace una escritura de salvación sobre esos pueblos gentiles naturales? Entonces, es como saber entender y aplicar esos términos para nosotros precisar. Ahora, pero que hoy en día nosotros predicamos la palabra del reino a quien sea en este mundo. Pues si yo sé ruso y estoy en Rusia, pues me encuentro con una rusa, le predico del Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque yo quiero que ella conozca. Y por eso es que las tres religiones del mundo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, son las que tienen más número de miembros en la tierra y cada uno trata de colonizar o evangelizar. Los judíos quieren que los cristianos se vuelvan iglesias judaizantes, ¿sí? Las iglesias de la Hamashiach. Los islámicos ahora están contratando pastores evangélicos y dándoles mucho dinero para que renuncien al cristianismo y prediquen en Perú y en Colombia el islamismo. Y pagan muy bueno. Y mejor dicho, viven como unos árabes de Dubái. Entonces, todo este sistema de cosas es para que nosotros entendamos con claridad y ubicar cada cosa en cada lugar, ¿no? Adelante. Pastor, en cuanto a la segunda venida de Cristo, bueno, es el tema principal. Hay bastante que conversar, ¿no? Sobre lo que estamos tratando. Pero la venida de Cristo, como dice el texto, ¿no? Vino para salvar, ¿no? O buscar y salvar a los perdidos. Bueno, usted ya ha explicado sobre ese punto, pero ahora sobre la segunda. Él vino a juzgar. ¿Cuál sería la pregunta? Claro, Él vino a juzgar todo. Entonces, ¿eso significa que Cristo ya vino a juzgar a su pueblo, a Israel, o en ese tiempo? Bueno, muy bien. Es muy buena pregunta. Bueno,
A mí me gustaría, que desarrolláramos el tema, la temática de la segunda venida de Cristo dentro de un orden, ¿no? Porque es que esa temática maneja unos temas muy álgidos. Le voy a explicar, ¿no? Cómo lo podríamos dividir y compartir, ¿no? Para no hacer como decimos en Colombia, un sancocho de gallina, una mezcla ahí y nos quedamos ahí como que nos faltó versículos o como que se nos olvidaron algunos, ¿no? En esta temática a mí me gusta como colocar un orden, porque mire cómo este tema, amados, implica subtemas. O sea, el tema de la segunda venida tiene subtemas muchos. Por ejemplo, hay que explicar la segunda venida y todos los temas que habla Apocalipsis de juicio. Segunda venida, juicios. Subtema, juicios. Segunda venida, ¿sí? Y símbolos y figuras. Segunda venida y el pueblo de Israel. Segunda venida y resurrección y arrebatamiento. Otro subtema. Quinto, segunda venida y salvación, porque Pablo dice, y nosotros esperamos del cielo a Jesús que nos librará de la ira venidera. Ahí hay otro subtema, la segunda venida y la ira venidera, la que habló Malaquías. Y aquí viene el día grande de Jehová como un horno, y está hablando al pueblo de Israel, y unos serán estopa, pero a otros que temen a su nombre, vendrá la salvación, vendrá las alas de salvación. Había que explicar las alas de salvación. Cuando llegó en el primer siglo a Israel las alas de salvación. ¿Y por qué no todo Israel fue salvo? Porque Pablo dice en Romanos, y ese es otro tema, subtema de la segunda venida, porque Pablo en Romanos 11 habla del remanente escogido por gracia. Y usted sabe que Pablo le dice a Timoteo que en una casa grande hay diferentes vasos y utensilios. Y en Romanos capítulo 9, versículo 22 y 23, Pablo habla de dos clases de vasos. Los vasos de ira para destrucción, los que lo vivieron en el año 70, y los vasos de gloria y los vasos de misericordia para gloria, ¿sí? Los que fueron arrebatados. Entonces, ahí ya tenemos la segunda venida y otro subtema, las dos clases de vaso de la gran casa, que es Israel. Entonces, fíjense que ya llevamos 7 subtemas. Entonces, personalmente, como maestro o como facilitador del tema, pues no me gustaría dar como respuestas ahí tan cortitas donde me faltó versículo o donde no los desarrollamos todos o los tomamos todos. Entonces me gustaría proponerle, amado Ananías, que es el moderador principal, que para la próxima lo desarrolláramos por subtemas. ¿Para qué? Para que un subtema nos lleve a otro subtema. Porque, por ejemplo, si decimos, vamos a hablar de la segunda venida y los juicios de Dios. Por ejemplo, Pedro dice, es necesario que el juicio de Dios comience por casa. Hay que explicar ese versículo. ¿Por qué? Que comience por casa. ¿Pero cuál casa? ¿La iglesia o Israel? Entonces, ¿de qué casa está hablando Pedro? ¿Y de qué juicio está hablando Pedro? Entonces ese juicio nos va a llevar al otro, nos va a enlazar a conectar con el otro subtema, que es la ira venidera. Porque en Mateo 3, cuando Juan tiene a los fariseos, les dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Entonces había que preguntarle al texto, ¿qué es la ira venidera? ¿Qué entendía un judío por la ira venidera? ¿Y qué es ira? Y había que definir la palabra ira, porque entonces si no definimos bien la palabra ira, decimos, pues Dios es bien colérico. Tenemos un Dios que lo sacan de quicio y se prende como un cigarrillo, como un fósforo, una cerrilla, porque es un Dios bien rabioso. ¿Qué clase de padre tenemos? Vive con rabia todo el tiempo. No, es porque la gente no sabe en el idioma hebreo el significado de la palabra ira. No es una reacción colérica la palabra ira. Y si dice venidera, es porque viene, cuando vino. Entonces me gustaría proponerle, amado, que escogiéramos el tema. ¿Para qué? Para que lo hiciéramos de una manera como ordenada, ¿no? Porque
Porque si abrimos los juicios, entonces tenemos que empezar por los juicios desde el Antiguo Testamento, por el juicio de los profetas a Israel. Número uno, después teníamos que tocar los juicios dichos por Cristo en el Sermón del Monte. Luego teníamos que entrar a los juicios de Apocalipsis, como son las 7 trompetas, las 7 copas derramadas, que todos son juicios. Entonces había que hacer un estudio ordenado, ¿no? Pues le propongo eso, ¿no? Para ir como en ese orden, y claro, con gusto. Vale. Correcto, está bien, pastor. Entonces vamos a tener otro tiempo más. Listo. Pastor Carmelo, Ok. ¿tiene alguna pregunta para concluir el programa? Sí, pastor, nos hubiera gustado escuchar sobre la segunda venida. Yo creo que nuestra intriga es aprender, ¿verdad? Escucharle. Eso es, pastor. Por el momento no creo, pastor. Las preguntas no creo que tenga. Ok, entonces vamos a concluir. Vamos a dar gracias a Dios, y la próxima entonces vamos a tratar sobre el tema la segunda venida de Cristo, concretamente, ¿no? Con todo. Y amado Ananías, y sobre todo que usted escoja el subtema, Bien. para que no, el subtema, para que lo vamos llevando en un orden, y las preguntas van saliendo del subtema que conecta con el otro subtema. Por ejemplo, le doy un ejemplo para terminar, ¿no? Para el orden, ¿no? Mire, en el Nuevo Testamento hay 2 clases de salvación, no hay una sola, hay 2 clases. Está la salvación espiritual por gracia, redimidos de la maldición de la ley, primera salvación. Pero también está la segunda salvación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y Pedro también lo dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras vidas, salvaréis vuestras vidas. Entonces ya no está hablando del interno espiritual, está hablando de algo físico. Y por eso Pablo dice, esperamos del cielo, ¿sí?, que Él nos librará de la ira venidera. Entonces, está hablando de 2 clases de la salvación. El Nuevo Testamento también habla de 2 clases de redención. No porque hayan 2 clases, sino porque hay 2 tiempos que Cristo habló de ellos. Por ejemplo, si usted lee Efesios 1:7, dice que estamos redimidos con la sangre de Cristo para perdón de pecado. Pero si usted se va al versículo 13, dice Pablo, fuimos sellados hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, ahí cambia todo. Porque entonces, si en el versículo 7 de Efesios 1 ya Pablo dice y acentúa que por la sangre de Cristo ya tiene redención, porque entonces habla de la redención adquirida para la posesión. Entonces, ¿por qué poseer lo que ya en el versículo 7 está poseído o tenido? Y entonces eso nos va a llevar al libro de Hebreos, donde vamos a encontrar el complemento de redención de acuerdo al tiempo y a la estructura que nos va a decir el autor de Hebreos. Entonces si se da cuenta que un subtema enlaza con otro, y nos vamos con las preguntas. ¿Listo? Bueno, Sí. una feliz noche para todos. Bueno. Ok, vamos a orar. Oremos todos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos permites para tratar acerca de tu palabra, Señor, escudriñar, aprender más, y de esta manera conocerte, conocer tu palabra, para enseñar a muchas personas que necesitan este mundo. Gracias por este tiempo, por esta reunión, Señor, por esta conversación que hemos tenido en tu nombre. Gracias por mis hermanos, por hermano Rey, por hermano Carmelo, Señor, que nos has unido para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Bendiciones a todos. Okay, bendiciones. Feliz fin de semana. Bendiciones de plenitud para todos. Bendiciones.